Y pues damos la bienvenida a el segundo espacio abierto, el segundo de la primera semana, en el que vamos a revisar de nuevo y a profundizar la estructuración de los argumentos y también lo que se nos pide en las actividades, tanto en las formativas como en las integradoras y en el foro, por si hubiera alguna pregunta. Utilizamos de ilustración la imagen que es el camino a Chalco con los volcanes, elaborada por José María Velasco. La próxima semana propondré otro espacio abierto, también bonito. Y si alguien de los que está escuchando tiene a bien proponerme alguna imagen bonita de un espacio abierto, bueno, pues también la consideramos. Y pues entonces, para iniciar, estimado Rubén, te pregunto si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Por el momento no, pero puede que surja alguna pregunta a mitad de la clase. Muy bien. Gracias. Oye, ¿tú realizaste las actividades formativas? ¿Me podría recordar cuáles eran? Porque luego por nombres me confundo. Sí. Las vas a identificar porque en la plataforma son los botones verdes. Los cuestionarios. Sí. Ah, sí, hoy los realicé. Oye, ¿y esos qué tal están? Bien, contienen preguntas clave con respecto a los temas. Y aquí viene algo que ya es como evaluación a este asesor virtual. La información que has tenido, sobre todo, bueno, tanto de los recursos como de estas sesiones, ¿te ha servido? Sí, bastante. De hecho, con el inicio de la segunda actividad, la sesión pasada me sirvió bastante y los recursos funcionan perfecto para poder responder todo. Sí, qué bueno que los ves así. Efectivamente, los recursos son muy útiles para poder responder bien todo. Y entonces, con esta información, ¿pudiste afrontar correctamente los cuestionarios? Sí, Qué bueno, te felicito. Ojalá este sea el caso de todos los demás. Y entonces, nada más, ahorita eh, enfatizo que las actividades formativas, que son los cuestionarios, sirven precisamente para reforzar el aprendizaje. Sea que los hagas antes de las actividades integradoras, que es lo preferente porque te ayudan a prepararlas, o que las hagas después, de todas maneras lo importante es que se quede bien grabada la información que hemos estado manejando. Si a ti, Rubén, te sirvió para esto, pues qué bueno. Y entonces vamos a jugar, a elaborar argumentos con la intención de fortalecer la habilidad para formular premisas y conclusiones. De hecho, en lo que he estado mencionando, ya hay por lo menos dos argumentos que he estado realizando, pero vamos por partes. Estimado Rubén, ¿tú tienes alguna, digamos, cómo sientes tu habilidad para formular argumentos? la verdad aún en progreso. Aún se me complica un poco la parte de identificar las premisas y la conclusión. Es lo que aún estoy en proceso. Muy bien, pues te propongo que partamos de allí. Y entonces voy a utilizar el PowerPoint, pero el editable.
Vamos a ver. Esto de argumentar es una disciplina de conocimiento. Poner orden a nuestras ideas y a la palabra es una disciplina de la filosofía. Cuando decimos disciplina es como si dijéramos rama de la filosofía, que se llama lógica. De hecho, la lógica es como una herramienta básica para la filosofía y para todas las ciencias. Hasta hace algunos años, podría decir hasta hace 30 años, en la formación de preparatoria se daba la materia de lógica. Algunas escuelas la conservan, pero se fue olvidando y se fue supliendo. Por puro prejuicio se fue supliendo, pero era necesaria, tanto que ahorita en los medios de comunicación, con los políticos, con todos los que tienen algún poder, podemos constatar la falta de esa preparación. Pero por eso agradecemos a la prepa en línea que tenga bien incluir por lo menos estos datos de lógica para podernos ayudar a poner orden. Y entonces, en la sesión de ayer mencionábamos que cuando alguien escribe ordenadamente, en una frase puede estar expresando una de las ideas principales o premisas. En la presentación que les di al inicio de la semana, decía que la premisa es un juicio y vamos a comenzar a escribir juicios, a formular juicios, recordando que el juicio es la afirmación o negación de lo que algo es. Voy a preguntar, Rubén, desde tu perspectiva, ¿los cuestionarios son útiles para tu aprendizaje? Me parece que sí, ya que son preguntas muy precisas y además de que, bueno, las respuestas son cortas y rápidas, cuando terminas, si contestaste bien o mal, te da una pequeña explicación de esa respuesta. Muy bien. Gracias por tu respuesta, que es muy completa, y voy a tratar de ocupar las ideas que has expresado para hacer un argumento. Esto que estoy escribiendo, lo que está allí, es un juicio. Los cuestionarios tienen preguntas precisas. Allí hay una segunda premisa y voy a intentar integrar estas dos premisas, pero explicando cómo hago la integración. Vamos a ver. Leemos ambas premisas. Los cuestionarios tienen preguntas precisas. La segunda premisa dice, al responder con claridad las preguntas, se ayuda a precisar el aprendizaje. Entre estas dos premisas hay términos compartidos, hay conceptos que se comparten.
¿Cuáles son los conceptos que se comparten? La precisión. Muy bien, muy bien. La precisión, digamos, en la precisión, así vamos a dejarle. Muy bien. Bueno, en lógica, cuando encontramos dos premisas, que es lo mismo que decir que encontramos dos juicios, vamos a ver cuál es el término común y a integrar las ideas de ambas premisas, dejando de lado el término común para no repetir. Vamos a ver cómo queda esto. Esto que acabo de escribir, el tercer párrafo, podría ser una conclusión que integrara a las dos premisas anteriores. Pero para verificarlo, pregunto, ¿es verdad que este tercer párrafo tiene las ideas de los dos anteriores? Sí, ya que habla específicamente de que las preguntas, además de ser precisas, ayudan al aprendizaje. Muchas gracias, Rubén. Efectivamente. Sí tienen las ideas de los párrafos anteriores, podríamos afirmar, tienen las ideas de las premisas anteriores y además no está repitiendo el término común. Al no repetirlo, se evita la redundancia. Al no repetirlo, el resultado, lo que se infiere o la conclusión, es un conocimiento nuevo. Es como haber dado un paso adelante, tomando en cuenta lo que hemos recorrido antes. Esto es argumentar. Argumentar es ir caminando paso a paso. De hecho, en este modo de proceder de la inteligencia, paso a paso, se llama razonamiento. El razonamiento es el proceso paso a paso que utiliza la inteligencia para conocer, para comprender la realidad. Esto de razonar es lo típico del ser humano en ambos géneros, masculino y femenino. Y hago esta distinción porque en algunos momentos de la historia, en algunas culturas, se ha afirmado que las mujeres son más intuitivas que racionales. Y esto quiere decir que para algunas culturas, en ciertos contextos, las mujeres tienen una inteligencia que no procede paso a paso, sino que directamente llega al punto, a la esencia de la realidad, aunque no hayan procedido poco a poco. Mientras que los varones, se dice, son más racionales, aunque menos intuitivos. Para esto a veces ponen un ejemplo. Por ejemplo, llega la hija, no, vamos a ponerlo así. Llega el hijo más o menos de secundaria a la casa, están el papá y la mamá. Y el papá le pregunta al hijo, ¿cómo te fue? Y el hijo le responde, ay, pues bien.
La respuesta ya es un poco rara por el tono. El papá le vuelve a preguntar, oye, ¿y cómo? Qué bien, a ver, cuéntame, ¿qué hubo? No, pues nada, las clases, tarea, recreo, etcétera, ¿no? Mientras está hablando, por el tono como lo hace, la mamá ya se sospecha algo, que el papá ni cuenta se ha dado. La mamá puede pensar, a mí se me hace que este ya se enamoró. Y entonces el papá ni en cuenta, porque va poco a poco, pero la mamá ya se dio cuenta. Y entonces, cuando terminan la conversación, eh, la mamá se acerca al hijo y le puede decir, oye, ¿le hablaste a la niña que te gusta? Y el hijo se abre y dice, sí, pero me bateó. De esto ya se había dado cuenta la mamá. Y el papá podía haberlo prescindido. Bueno, esto que acabo de relatar es solamente una caricatura de que refuerza el modo de proceder de la inteligencia, que cuando va poco a poco se dice que es racional. Pero atención en esto, no significa que uno sea más inteligente que otro. Lo único que significa es que ser racional, es decir, utilizar un razonamiento o argumentar, es proceder por datos mostrados por premisas, es decir, ir poco a poco. Hasta aquí, esta caricatura con la explicación, ¿quedó clara? Sí, Muy bien. ¿Tú habías escuchado algo así, Rubén, de que las mujeres son más intuitivas que los hombres? sí, un poco, un par de veces. Muy bien, bueno, pues aquí hay una eh, leve explicación. Voy a cambiar ahora de argumento. Borro esto y vamos a hacer otro. Pero quisiera más bien que estuviera orientado por los contenidos que tú quisieras, Rubén. ¿Puedes, por favor, intentar de hacer un argumento? Yo lo voy a escribir. De qué pienso Ujú. para ver qué puedo. ¿Sobre qué tema? El que tú quieras. La pandemia, la comida de hoy, la escuela, las lecturas electrónicas, los videojuegos, lo que tú quieras. Un argumento, un razonamiento. Este esfuerzo que estás haciendo, Rubén, te adelanta hasta la tercera semana, tercera y cuarta semana. Por eso es bueno que lo estemos haciendo. Para facilitar un poco, ¿tú ya pensaste ahorita en algún tema? Perdón, es que sigo buscando algún tema. Ok, tú indica el tema y yo te voy a ir ayudando. Como de qué querrías que Ah, habláramos. se me ocurre a lo mejor el uso excesivo del celular. No sé, fue Perfecto, lo primero que me vino a la mente. muy bien, muy bien. Voy a poner aquí como que el tema sea ese. Oh, qué carambas. Bueno, ahora cuéntame. Primero, a manera de relato. ¿A ti te parece que de veras, de veras, de veras se usa excesivamente el celular? Pues yo pienso que en estos tiempos sí hasta se ha demostrado que
que hay un uso excesivo del celular, sobre todo de parte de los jóvenes. Oye, ¿y a qué le llamas uso excesivo del celular? Pues estar frente al celular durante muchas horas, estar ya sea, puede ser jugando, cualquier tipo de cosa que estemos viendo la pantalla. Muy bien. Con estas ideas, ya podríamos plantear varias premisas, pero antes te pregunto, esto de que los jóvenes estén muy pegados a la pantalla, este, o que utilicen el teléfono celular ya no para llamar, sino para jugar o para consultar las redes sociales, esto, ¿qué consecuencias trae? Pues, bueno, hasta ahorita los problemas que se me vienen más a la mente, además de los problemas de vista que se genera al ver mucho la pantalla durante mucho rato, em, puede ser la falta de socializar con el mundo exterior. Muy bien. Tú has encontrado ya una consecuencia. Encontraste causas y luego efectos. Al haber encontrado causas, podemos formular premisas. Al haber encontrado efectos, podemos formular una conclusión. Y entonces, a ver, tú dijiste varias ideas. Este, uso excesivo significa tal cosa, está presente en los jóvenes, es más propio de esta época. Estas ideas, ¿cómo las podrías formular en una oración completa, en un juicio? Cada una, ¿verdad? Cada una en un juicio independiente o... Sí, 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 Ok. cada una en un juicio independiente. Y esta observación es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Tú échale. Una puede ser, el uso excesivo de celular puede ocasionar pérdida de vista o daños en la vista, Mm, o ujú. es muy larga. Eh, Déjame ver. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Es un juicio, eh, bueno, eh, vamos, para que esté todavía más claro, voy a ponerlo así como ya una aseveración. Ahí. Pero de todas maneras, así como lo habías dicho tú, es correcto, ¿eh? Ocasiona daños a la vista. Muy bien. ¿Y qué otra idea había por allí? Estoy pensando cómo hacerlas en una oración. Una puede ser, pasamos muchas horas seguidas frente a la pantalla. Perfecto. Esa está muy buena. Eh, Todavía no tenemos términos comunes aquí. Déjame poner una otra premisa. Em,
Ah, ya sé. En esta tercera premisa, quise poner el concepto celular de la primera premisa y también el concepto pantalla, con este uso de mucho tiempo, de la segunda premisa. Estos dos serían términos comunes que vamos a dejar de lado para realizar la suma de conceptos, de los otros conceptos que quedan. ¿Se te ocurre cuál podría ser la conclusión de este razonamiento? Mm, Se me ocurre, por lo tanto, los jóvenes mayormente son quienes usan un dispositivo electrónico, lo que puede ocasionar daños a la vista, lo que les puede ocasionar daños a la vista. Muy bien. Esa idea eh, la voy a reducir un poco por cosa de espacio y también para retirar el término común, esto de pasar más tiempo frente. Ujú. Eh, uy, bueno, no sé si se alcance a ver completa el tercer párrafo de la conclusión. Sí, se alcanza a ver. ¿Sí? Ok. Voy a quitar esta parte. Nosotros ya sabemos que se está refiriendo al celular para que tengamos a la vista las dos primeras premisas. Ay, aquí están. Bueno, teníamos aquí la primera premisa con estos términos, la segunda premisa con estos otros y la tercera premisa con algunos que se repiten. Voy a señalar los que no se repetían. De la primera premisa, este concepto no se repite. En la segunda premisa, todos los conceptos se vuelven a repetir. Y en la tercera premisa, este es el concepto que no se repite. Por lo tanto, al integramos los que no se repiten y entonces nos queda esta conclusión. Ahí. Bueno, aquí está. Esto es elaborar un argumento. Identificamos las premisas, las sumamos y el resultado de la suma es la conclusión. Así se infiere. El verbo inferir es diferente del verbo deducir o del verbo inducir, porque hay veces que una conclusión se deduce de las premisas anteriores y hay otras veces que la conclusión se induce a partir de unas premisas.
La inducción y la deducción son movimientos distintos, pero ambos tienen en común que son resultado, es decir, son inferencia de las premisas. Sobre la inducción y la deducción sería muy interesante platicar, aunque quizá en este momento no, para no embrollar demasiado. Pero de todas maneras podrían ustedes consultar en la red qué es la deducción, qué es la inducción, cuál es la diferencia. Y me parece que también hay alguno de los recursos de esta semana o de la siguiente, creo, que hablan de esto. Bueno, hasta aquí. Rubén, ¿te gustó haber encontrado esa conclusión? Tú solito la encontraste. Sí, sí, me está ayudando un poco a saber cómo crear el argumento. Muy bien. Voy a poner otra premisa. Tú te inventas la segunda y sacamos la conclusión. ¿La conclusión te parece bien? Ok. Vamos a usar otro tema. Déjame ver. Ah, ya sé. ¿Tú tienes mascotas? No, Muy bien. Ay, esa es mi primera premisa en relación con ese tema. ¿Se te ocurre una segunda premisa? estoy pensando. Ujú. Una mascota requiere un cuidado especial. Está muy buena esa. Y ahora, para poder obtener la conclusión, nos preguntamos, ¿cuál es el término común? Esto es que la mascota no puede ser porque ese es el tema, ¿o sí? Sí, sí, sí. Cuando decimos término común, solamente queremos decir cuál es la idea que se está repitiendo en la primera y en la segunda premisas. Ah, entonces sí, una mascota. Perfecto. Y entonces ya vemos que esta no va a aparecer en la conclusión, igual que esta, no va a aparecer en la conclusión. Y entonces, ¿cómo nos podría quedar una conclusión? Lógicamente, armando esas dos, ¿cómo quedaría la oración? En este caso, cómo podría juntar las oraciones sin tener al sujeto como tal? Fíjate que es muy interesante la pregunta que tú hiciste. Lógicamente, la integración de las ideas que quedan sería esta. En la primera premisa anterior, habíamos puesto, habíamos identificado a las mascotas con apoyos afectivos.
Cuando decimos identificado, queremos decir que habíamos hecho equivalentes. Las mascotas son apoyos afectivos. Y entonces, al retirar la idea de las mascotas, lo que queda como sujeto son los apoyos afectivos. Y esto nos lleva a la conclusión tal cual que está allí, que suena un poco rara, ¿no? Como que, bueno, ¿y eso qué me aporta? Bueno, pues déjame decirte que esto parece el inicio de un ensayo crítico de la sociedad que ocupa muchos recursos naturales y financieros para las mascotas. Voy a poner ahora otra premisa que podría ser un segundo argumento después de este. Imagínate que alguien hiciera un ensayo acerca de las mascotas. Bueno, y de hecho, para que quede más claro, esto es algo que van a tener que hacer entre la tercera y la cuarta semana. Elaborar un ensayo con argumentos. Este ya sería un argumento completo. Claro, con las premisas completas que ahorita yo borré, ¿no? Después de ese argumento podría añadirse otro. Voy a dejar esa primera premisa. Y añadir otra. Con esa segunda premisa, ¿cuál sería la conclusión? Cuidar de los apoyos afectivos es muy caro. Uh-huh. Sí. Suponiendo que todo Suena esto un está poco. dentro de una argumentación de un ensayo que ya presupone un cierto tema, podríamos pensar que esos apoyos afectivos, ¿cómo habías dicho? ¿Qué más habías dicho? Era cuidar esos apoyos afectivos es muy caro. Sí. Qué bien lo hiciste. Este sería un segundo argumento. En las siguientes semanas les van a pedir que elaboren ensayos con 3 argumentos, por lo menos. Quien sabe hacer esto, quien se anima a hacer esto, ha hecho 4 o 5 argumentos o más, porque esto de argumentar es nada más ponerle orden a las ideas que ya uno puede ir generando casi que espontáneamente. Pero hasta ahorita, con estos dos ejercicios, lo que hemos visto, perdón, estos dos ejercicios referidos a las mascotas, lo que hemos visto es que si se procede poco a poco, muy poco a poco, la conclusión es un conocimiento nuevo que te permite ir apoyando el conocimiento posterior. Vamos a hacer un tercer argumento, pero ahora tomando como premisa, como primera premisa, a la conclusión. Esa va a ser, sí, adelante Rubén. Tengo una duda sobre, bueno, sobre esa elaboración de ensayo con argumentos. Sí, ¿La hago después o de una vez? adelante, adelante. Ah, cuando se hace un ensayo, por ejemplo, lo del ensayo de hecho es de esta semana, es la segunda actividad, nos pide lo de los argumentos y el ensayo, y es de 2 cuartillas.
dentro, bueno, no dentro, más bien, entre esos argumentos se pueden agregar oraciones para crear todo un resumen, o cada oración o cada párrafo debe ser un argumento diferente. Es una pregunta muy buena. Em, si nosotros pusiéramos solo los argumentos como los estamos estructurando ahorita, quedarían algo así como un esqueleto. Sería la pura estructura y no sería fácil de leer. Sería muy claro, sería muy preciso. De hecho, la mayor parte de los textos científicos de verdad utilizan prácticamente solo la estructura argumentativa, así, poniendo los silogismos. El silogismo, que ustedes ya vieron en alguno de los recursos, es precisamente la suma de premisas y conclusiones. Eso es el silogismo. Si nosotros pusiéramos los puros silogismos en nuestro ensayo, quedaría como algo descarnado. Como la pura estructura, el esqueleto suele ser un texto árido, muy denso, muy importante, pero de lectura para especialistas o para gente de entrada en el tema. Para el caso de los ensayos que se piden durante este módulo, definitivamente habrá que incluir ideas que ayuden en la redacción, es decir, que faciliten la lectura. Me parece que fue en el módulo 3 cuando vieron algo como conectores, ahí ya no me acuerdo cómo le llamaban, ideas conectoras o conectores lógicos, no me acuerdo cómo le llamaban, pero eran frases que precisamente ayudaban a que la redacción tuviera una cadencia que permitiera una lectura ágil, más sencilla. Definitivamente así habrá que hacer los ensayos. Y en particular el de la segunda actividad y de las actividades que van a venir, pueden muy bien tener otras ideas además de los argumentos. No sé si te respondí, estimado Rubén. Sí, entonces, entonces me puedo explayar alrededor de 3 conclusiones, o bueno, 3 argumentos para enriquecer cada una y que queden dos cuartillas. O Lo bueno, has 3 o dicho más con un argumentos verbo dependiendo. muy útil. Te puedes explayar todo lo que quieras. Sí, así es. Perfecto, gracias. Muy bien. Oye, ¿se te ocurre alguna otra premisa para esta primera que puse allí? Estoy, am, puede ser, en esta premisa sí se puede usar la palabra mascotas, ¿verdad? Sí, sí. Hablando. Las mascotas requieren mucho alimento, podría ser. Ujú. Muy bien. Ya con esto ya podemos sacar una conclusión. Estamos afirmando que esto de apoyos afectivos es lo mismo que mascotas. Eh, y aquí, ¿cuál sería la idea que integrara a las que quedaron de las premisas anteriores? Una pregunta, ¿en la primera premisa el cuidado también ya no se incluye? ¿O el que decía cuidar? Em, sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Puede ser, mira, por cosa de la redacción, podemos utilizarlo si es que a ti se te ocurre una redacción que ocupe ese verbo.
Sí, es que de hecho se me ocurrió una oración así. A ver cómo va. Puede ser, su cuidado y alimentación es muy caro. Ujú. Em, esa sería una conclusión correcta que integrara a las premisas anteriores. Se me ocurre que también podría ser algo así, pero a ver si no suena muy raro. Eh, Estoy suponiendo que pues es una que lleva un hilo, ¿no? Y entonces por eso pongo ahí a las mascotas. Y efectivamente, esto podría ser otro silogismo que se añadiera a los anteriores y que ya, con esto ya se puede hacer una argumentación. Sí, porque, bueno, de hecho le iba a decir que creo que me parecía un poco redundante en mi conclusión el cuidado y alimentación, porque, bueno, no sé si dentro del cuidado viene la alimentación. Entonces no sé si se repite a lo mejor la idea Eh, lo que podría yo decir es que se hace más explícito en qué consiste el cuidado. Ya no es solamente apapachar o darles un lugar para que duerman o mantenerles limpio su lugarcito, sino también es alimentarlas, ¿no? Entonces, este tipo de explicitaciones, por supuesto que son válidas en las argumentaciones. Ujú. De hecho, son muy ok. útiles. Sí, sí, sí. Pues, Rubén, hemos estado jugando a hacer argumentos con la única intención de fortalecer la habilidad de pensar con orden, hablar con orden. Eh, Tú y tus compañeros verán en los recursos eh, que se sigue desafiando la inteligencia de cada uno de ustedes para identificar las premisas y para identificar las conclusiones que sean lógicamente correctas. Y ya nada más para terminar, tengo que reafirmar que una cosa es lo correcto y otro es lo verdadero. Habrá silogismos que sean lógicamente correctos y que además sean verdaderos, como el caso de los ejemplos que hemos planteado. Pero también habrá casos donde los silogismos sean lógicamente correctos, pero con un contenido falso. Y esto sucede porque alguna de las premisas es falsa. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos siguiendo la misma argumentación con el tema de las mascotas, ¿eh? Y ya dijimos que, pues bueno, son muy caras, cuidarlas es muy caro y alimentarlas es muy caro. Y entonces, ya sé, voy a tomar la conclusión como la primera premisa. Eh, y voy a usar un término que a mí en lo personal me parece de lo más manipulador, mentiroso y de lo peor que se ha emitido recientemente.
Esta segunda premisa que acabo de poner, que tiene el adjetivo ese horrible, es falsa. A todas luces es falsa. Sin embargo, puede haber alguien que la ponga dentro de una argumentación. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión que podríamos obtener correctamente de estas dos premisas? Se me ocurre, solo los fifís pueden costearlo, y entre paréntesis, el alimento. Bueno, eso sería idéntico a la segunda premisa, Es cierto, perdón. Sí, ya pero lo volví a leer. sí, pero efectivamente haz los ajustes necesarios como para poder poner la idea de la primera premisa. Bueno, te voy a ayudar con este verbo. ¿Qué le falta? El dinero. No. Bueno, Vamos a ver. Vamos a quitar los términos comunes de aquí. A ver. Porque estábamos hablando de alimentos. Y aquí también. Uy. De alimento. ¿La conclusión cuál sería? ok, entonces solo los fifís pueden tener mascotas. Correcto. Esa sería la conclusión correcta de ese silogismo, que como tiene una premisa falsa, entonces todo ese silogismo se vuelve falso. Porque, a ver, pregunto, de veras, solo los que son categorizados clasistamente así, ¿pueden tener mascotas? No, para nada. Y es evidente, ¿no? Bueno, pues este tipo de argumentos que que son lógicos, pero son falsos, de esos abundan en la historia. Tienen el mérito de ser lógicos, porque lo que uno puede escuchar en la actualidad, en la época nuestra, ya ni siquiera es argumento correcto, ya ni siquiera es un argumento lógico, ya son disparates, donde definitivamente se provocan errores, deliberadamente se miente y se manipula con falacias. Pero esto de las falacias será un tema que revisaremos en estos espacios abiertos en la siguiente semana. ¿Cómo ves? Si queda claro que una cosa es lo correcto y otra cosa es lo verdadero, hablando de silogismos lógicos. Sí, es un argumento bien hecho, pero con Así es, Rubén. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que el objetivo de la sesión de hoy, que era ver los argumentos, jugar con los argumentos, quedó cumplido. Déjame ver. Tú dime si hay alguna otra pregunta. No, hasta eso me quedó bastante claro. Ok, Gracias. muy bien. Pues sí, es que borré el objetivo de la clase, pero bueno, ahí está. Pues muchas gracias, Rubén, por no solamente participar, sino hacer esta sesión. Te agradezco mucho, igual que agradezco a todos los que participan y colaboran en el foro Aprendiendo y también con sus preguntas
por medio de la plataforma. Les invito a encontrarnos de nuevo el próximo lunes a las 9 de la noche para revisar qué es lo que se nos pide en la segunda semana. Y por lo pronto, pues voy a quedar atento a los canales de comunicación habituales para cualquier asunto que quieran tratarme. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. De nada, y pues que pases buena noche. Igualmente, hasta el próximo lunes. Hasta luego.